Paz de Cristo, hermanos. Gusto saludarles por estos medios de llegar a ustedes con la enseñanza de la palabra de Dios. Antes de empezar, quiero hacer este pequeño anuncio para los hermanos de la congregación en Osana, que la sepultura, el servicio de nuestro hermano Prado, quien ha pasado con el Señor, será el día 16 en el templo, pero por la situación que estamos pasando, el cupo es limitado, pero se estará transmitiendo en vivo. Luego les vamos a dar instrucciones cómo usted se puede conectar. El día 17 va a ser la sepultura. También les vamos a informar el panteón donde va a llevar a cabo esto. Ahí pueden ir todos los que puedan y quieran ir, pueden asistir al panteón. El tema que vamos a estar tratando ahora se trata acerca de la adoración. Y el título que le pondríamos a este mensaje sería: ¿cómo ganarle a Satanás en sus jueguitos por medio de la oración? Para ello vamos a empezar con una escritura que encontramos en Salmos 95, 6 y 7, que dice así: vengan, postrémonos reverentes, doblemos la rodilla ante el Señor, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado, somos un rebaño bajo su cuidado. Hagamos una oración antes de empezar para ponernos en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Hacedor, el que nos ha dado vida, el que ha traído a nuestra vida esperanza a través, Señor, del sacrificio que tú has hecho por nosotros. Ahora venimos con reverencia y con humildad para presentar a tu pueblo la palabra de vida, la palabra que nos conforta, la palabra que nos alimenta espiritualmente. Te suplicamos que tu palabra corra, que tu palabra conquiste muchos corazones para tu reino. Te lo rogamos todo en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Vamos a entrar al tema de hoy, acerca de la adoración. Satanás sabe de la adoración más que nosotros, porque él conoció la adoración antes que el pueblo de Dios la conociera. Y él sabe que la adoración tiene poder para mantenernos cerca de Dios, y eso ocasiona que él sea derrotado. Nuestra cercanía con Dios hace que él sea derrotado. Por supuesto que los cristianos se nos ha dado otras armas para pelear en cualquier situación donde tengamos que usar la fe o cosas espirituales, la cual es la palabra de Dios, la oración, la consagración. Son armas que los cristianos podemos contar con ellas. Pero la adoración, en ocasiones no le damos el valor que tiene, porque no alcanzamos a entender el poder en su totalidad de la oración. Y Satanás sabe que la adoración tiene el poder de acercarnos, de estar en comunión con Dios, y eso hace que nosotros estemos fuertes y podamos derrotar a Satanás. ¿Por qué decimos que Satanás sabe más de la adoración que los cristianos mismos? Porque él, cuando fue criado, la escritura dice que fue criado esa luz bella, Luzbel, que era su nombre original allá en los cielos, y fue criado un poderoso querubín, el cual se le encargó la adoración a Dios. Decimos esto porque la escritura nos dice que cuando él fue criado, se llevaron a cabo toda clase de instrumentos musicales. La Biblia menciona algunos, no vamos a usar todo el tiempo para describirlos, pero dice que toda clase de instrumentos fueron creados cuando Satanás fue creado, cuando Luzbel, entonces no era Satanás, cuya palabra quiere decir el enemigo. Entonces, la adoración fue primero de Satanás, antes que fuera de los cristianos. Entonces él entiende el poder de la adoración. Un día este ser se rebeló contra Dios y no quiso adorar más a Dios, y fue destronado y lanzado a la tierra. Y ahora él hace toda clase de esfuerzos para mantenernos lejos de la adoración. Él usa varios medios, como: hoy no me siento bien para adorar, si no te sientes, estás cansado, no tienes que adorar, o diferentes cosas, ya hiciste esto, ya hiciste el otro, porque él sabe que al entrar nosotros en la adoración, podemos nosotros estar más fortalecidos para vencer
a Satanás. Y son muchas de las cosas que nos pueden desanimar a adorar. ¿Qué es lo que nos puede desanimar a adorar? Bueno, el no sentirnos dignos, el pecado, diferentes razones. Él trata de mantenernos acorralados en ese lugar. Así que ahora vamos a hablar acerca de 5 puntos que son importantes para que usted se mantenga en adoración a Dios. Punto número 1 es ser atrevido. Para ello tenemos la escritura en Hebreos 4:16 que nos dice así: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Cuando digo que debemos de ser atrevidos, es porque la escritura nos está diciendo que nos acerquémonos con confianza. Podemos traducir esto también: acerquémonos atrevidamente, que nada nos detenga, que no haya ningún obstáculo para que yo me acerque a Dios con toda confianza, porque Él, como hijo que yo soy de Él, me ha dado esa confianza y Él quiere que yo la use. No quiere que me quede atrasito, no quiere que me detenga, quiere que atrevidamente me acerque para adorar a nuestro Señor. Y cuando hacemos esto, la escritura dice que encontramos la ayuda para el oportuno socorro. Pero Satanás se empeña en mantener al cristiano enfrascado, autocentrado, autoconsciente, demasiado en sus propias cosas para no desarrollar una conciencia de Dios. Porque cuando adoras a Dios con todo el corazón, es cuando tu mente se fija en Él. Tu mente está tan puesta en Él que es como que volaras por las alturas, por encima de las circunstancias. El Señor quiere que nosotros nos descentremos, por decirlo así, de nuestros problemas, de nuestras situaciones, de nuestras propias emociones, de nuestras preocupaciones, de la carga del pecado, porque a veces viene esa carga del pecado, viene esa carga que nos apabulla, que nos aplasta, y entonces todo el tiempo estamos pensando en nosotros mismos. Cuando una persona se encierra, cuando Satanás logra encerrarlo en sí mismo, lo que sucede es que la persona desarrolla una mentalidad de víctima. Que pobrecito yo, no he progresado porque mi papá me daba muchos coscorrones y que no me querían a mí, que yo era el patito feo de la familia. Y empezamos a poner tantas cosas para meternos en una autoestima baja, todo el tiempo haciéndonos la víctima. Todos los quieren menos a mí. La familia, todos les daban los mejores juguetes, a mí me daban los que sobraban. Y crecemos o crecen algunas personas así, con esa mentalidad. Es lo que está pasando ahorita en nuestra nación. Las personas creen que porque allá hace 200 años a su tatarabuelo no sé cuánto le pegaron de chicotados, pues ahora me tienen que pagar a mí, y que ahora me tienen que tratar bien, y que ahora me tienen que dar mejores privilegios. Y cuántas cosas que en ocasiones Satanás los mantiene enfrascados allí, en una situación de autolástima, que entonces no desarrollamos lo que Dios quiere desarrollemos. Debemos de olvidar el pasado y tratar con el presente para tener un mejor futuro. Y entonces sucederá como nos dice Salmo 34:5. Radiantes están los que a Él acuden, jamás su rostro se cubrirá de vergüenza. Hermosa escritura, ¿verdad? Radiantes los que a Él acuden, los que se acercan a Él atrevidamente, con confianza, para obtener la ayuda en el momento que más lo necesitan. Hay personas que en lugar de venir al Señor buscan otras ayudas y al último dice, bueno, pues ya no más nos queda más que orar, cuando en realidad debía ser la primera opción, no la última, porque ya probaron todo lo demás. Así que atrévete y adora a Dios. De esta manera vas a descarrilar a Satanás de su jueguito contra nosotros. Punto número 2, sé digno. La escritura nos dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
todas las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. No hay cualificaciones espirituales para alabar, para adorar a Dios. No hay como que yo tengo que adquirir ciertas calificaciones en mi boleta de comportamiento para que yo adore a Dios. Una vez estando en Cristo, la Escritura dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Esto significa que es una nueva creación. No es una vieja creación que estaba toda desarmada por ahí, toda quebrada, y que el Señor lo agarró y lo enteipó, le echó silicón, le echó goma, le echó lo que pudo y lo pegosteó todo, y eso es la creación. No. Es una nueva creación. Es algo que no existía antes. El que está en Cristo, nueva criatura es. Eso es lo que significa nacer de nuevo, una nueva creación, algo que no existió antes. Pero contándonos nosotros como dignos en el Señor, ¿quiere decir que nos debemos comportar como quieramos y todo el tiempo de todas maneras podemos alabar y adorar a Dios? De ninguna manera, porque la Escritura dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? También nos llama la Escritura en Efesios 4:1 y nos dice que caminemos, que andemos en este mundo como es digno de la vocación a la cual fuimos llamados. La vocación. Vamos a decir, una persona tiene la vocación de ser maestro, de ser doctor, pero se dedica a cualquier otra cosa, ahí, a vender paletas o a juntar botes o qué sé yo. Pues no anda caminando de acuerdo a la vocación a la que fue llamado, ¿verdad? También el cristiano no puede vivir en pecado. Tiene que mejorar su comportamiento. Pero vamos a cometer errores todavía. Vamos a cometer faltas. Y el enemigo estará ahí para marcarlos. Mira lo que hiciste. Mira cómo contestaste. Mira cómo le hablaste a tu esposa. Mira cómo trataste a tu hijo. Mira cómo le dijiste al vecino. Mira cómo... Siempre estará ahí para marcarnos los pasos de algo que no hicimos las cosas bien. Y eso puede hacernos sentirnos indignos. Pero otra vez, volvemos y hacemos confesión al Señor y dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonarnos. Los errores que cometemos o lo que haya sido, el Señor está ahí para perdonarnos, para acercarnos a Dios y adorar. Así que adora a Dios. Sé atrevido, siéntete digno, adora a Dios, porque cuando adoras a Dios te acercas a su presencia y su presencia es transformadora, su presencia es sanadora, su presencia da vida, su presencia trae poder para que podamos vencer esas fuerzas del pecado y ser unos mejores representantes, hijos de Dios en esta tierra. Adora a Dios. Punto número 3. Deja a un lado la pena. Deja a un lado la vergüenza. Vamos a leer 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 14 y 16. Dice así: y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido de un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y con sonido de trompetas. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana. Esta era la esposa de David. Y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y lo menospreció en su corazón. ¿Qué es lo que estamos viendo en esta escritura? Estamos viendo al rey David, el rey de Israel, la máxima autoridad, la máxima figura en el pueblo de Israel, pero danzando delante de Dios de alegría, adorando a Dios en danza, en gritos de júbilo, porque el arca del pacto había sido recuperada de las manos de los enemigos. Y cuando entró a la ciudad de David, dice que él bailó y danzó, pero allá estaba su esposa, criticona como ella sola, mirando por la ventana. Y cuando lo miró danzar, se sintió avergonzada y dice que lo menospreció. Si usted continúa leyendo el contexto de esta escritura de Samuel, va a mirar que después lo llamó y le dijo: hey, ven acá, eso que hiciste fue de lo peor. Te portaste como un corriente, te portaste como un vil esclavo, te portaste como alguien que no es digno del rey.
Pero David le contestó y le dijo: hey, ante el Señor me he de humillar para alabarle, para servirle, para glorificarle, porque Él es el verdadero rey. Él es el rey. A David no le importó su situación de rey para expresarse a sí mismo, expresarse con todo su corazón, dejando a un lado la pena, dejando a un lado la vergüenza, y para expresar la adoración que el rey de reyes necesitaba, porque él ciertamente era el rey de Israel, pero él reconocía que había otro rey por encima de él, y él no le importó y dejó a un lado la pena. Y esto es lo que nosotros también debemos hacer. En la adoración a Dios debemos estar dispuestos a expresar. A veces la gente dice: no, pues que aquí en esta iglesia no se levanta la voz, aquí no se grita. Ahora el gobernador de California nos dijo que ya no podemos cantar en las iglesias. Pues bueno, nosotros tenemos que cantar, tenemos que adorar a Dios, tenemos que levantar nuestras manos y gritar esos aleluyas y esa gloria a Dios, porque nuestro corazón nos lo indica. Pero la adoración no consiste simplemente de expresiones de júbilo en el templo, en la reunión cristiana. No consiste solamente de eso. Consiste también de tu momento de soledad. Cómo tú te expresas ante el Señor en voz alta, aunque estés solo en tu hogar. Quizás le cantas un himno. A veces el Señor te va a inspirar a que cantes un himno allá en la intimidad de tu hogar, nomás tú y Él, pero le estás dando la honra al Señor, porque estás buscando el acercarte a su presencia. Estás buscando la cercanía del Señor, porque cuando estamos cerca del Señor, cosas buenas pasan. En ocasiones, pues habrá que aplaudir las manos, habrá que gritar un amén, un aleluya, pero esa expresión de adoración a Dios no debe ser suprimida, porque si nosotros somos suprimidos de la adoración, también nosotros sufrimos eso a lejanía del Señor. A veces te va a guiar simplemente a hablar, simplemente a testificar, simplemente a compartir sus maravillas con alguien, con algún vecino, hermano, amigo. Hablar de las maravillas de Dios, eso es darle también una adoración a Dios. Dentro de los niveles escriturales, nosotros podemos practicar toda la adoración que la Escritura nos enseña. Hay muchas expresiones en la Escritura, tal como este caso, que David danzaba delante de Dios con toda su fuerza, con todo su entendimiento, con toda su ganas. Porque el mandamiento dice que adoremos a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro espíritu y con todo nuestro entendimiento. Esto es moralmente, físicamente, espiritualmente. Toda una expresión de todo nuestro ser para el Señor. A David no le importó su situación de rey. Nosotros tampoco debemos pensar: ¿qué va a pensar fulano? ¿Qué va a pensar la persona que invité a la iglesia? Que soy un fanático. ¿Qué va a pensar? Que soy esto, que soy lo otro. ¡Hey! Deja todo a un lado, alaba al Señor, siempre y cuando sea dentro de los niveles escriturales, en las expresiones que miramos en la Escritura. A veces Dios nos inspirará a hacer cosas diferentes. La gratitud es el origen de la adoración. Cuando estamos agradecidos, pues, ¡ay, qué bueno es Dios! Gloria a Dios, y le damos gloria a Dios. ¿Por qué? Porque estamos agradecidos. Pero el sacrificio de mí mismo es lo que enciende a que la adoración se eleve a otros niveles, suba a niveles más altos. Es lo que hace el sacrificio de mi propia persona. No es cuestión de que lo siento, no es cuestión de que ahora tengo ganas, no, sino que yo adoro a Dios. Así que adora a Dios como tú creas, como tú leas en la Escritura y te sientas inspirado a hacerlo. Adora a Dios. El punto número 4 es: entrégate a la adoración. Sea alguien entregado a la adoración. Dice el Salmo 84:2 de la siguiente manera: con qué ansia y fervor deseo estar en los atrios de tu templo. Con todo el corazón canto alegre al Dios de la vida. Con todo el corazón canto alegre al Dios de la vida. ¿Se fijan? La Escritura una y otra vez nos enseña esta expresión a Dios en alabanza, en gritos de júbilo. Hay una parte que dice: hagan grito de júbilo, hagan ruido de júbilo para el Señor. Por eso a los pentecostales, como los llamen, nos acusan de escandalosos, de ruidosos,
Pero es que simple y sencillamente estamos obedeciendo las recetas que el Señor nos da de adoración al Señor. Entonces, lo que quiero decir que debemos de ser nosotros entregados a la adoración, quiere decir que cuando nosotros adoramos a Dios debemos de pensar en esto. No es algo que estamos pidiendo al Señor haga por nosotros, sino es algo que nosotros estamos administrando al Señor en adoración. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos administrando a Dios en adoración. No se trata de lo que Dios hace por nosotros, sino lo que nosotros estamos haciendo por Dios. Dios tiene todas las cosas, pero Él no tiene tu amor, no tiene tu adoración si tú no se la das. Si tú te quieres quedar con el amor de Dios que Él lo dio para todo el mundo, Él no te va a forzar a que lo hagas. Él no tiene tu amor, no tiene tu adoración si tú no se lo das. Las bendiciones de parte del Señor, la palabra en tiempo, la sanidad, todas esas cosas son resultados de la adoración, porque la adoración nos hace estar cerca de Dios. Es como si tú tienes mucho frío y por ahí hay una fogatita y quieres calentarte, te acercas al fuego y obtienes los beneficios del fuego ese para calentar tu cuerpo. Si tú te retiras, el fuego ya no te es benéfico. Tú te acercas, recibes ese beneficio. Así con Dios, el mantenernos acercados a Dios con la adoración a Él, con el reconocimiento a Él, hace que nosotros recibamos confortación, ayuda. En los momentos difíciles, Él siempre estará ahí. Así que la adoración, cuando decimos es algo que debes de entregarte a la adoración, significa que debe ser algo que debe ser intencional, algo que tú lo vas a hacer con intención. Esto quiere decir que, pues ahora no me siento bien, no voy a orar a Dios. Satanás siempre te va a hacer caer en esa trampa de tus sentimientos, de tus propias opiniones. Te va a meter en la mente cosas que tú vas a decir, tienes razón. No, pues mira, ahora trabajaste 12 horas, ¿qué más quieres? Para traerle más cosas a tu familia, para que estés mejor, para proveer para ellos. Has trabajado mucho, vete, descánsate. No hay que adorar a Dios, ni que nada. No, entonces te va a meter en ese sentimiento, pues no tengo que, y entre el razonamiento, por una cosa, por otra, no vayas al servicio ahora, esta semana trabajaste muchas horas, no tienes que ir a adorar, etcétera, etcétera. Pero, como repito otra vez, la adoración debe ser una disciplina, algo que nos disciplinamos, algo que, aunque nos cueste, no es que si sentimos, pero si queremos los beneficios de estar cerca de Dios a través de la adoración, debemos de adorar. Es como los beneficios de la dieta, de comer bien. ¿Quieres tener un cuerpo saludable? Pues te vas a tener que ser intencional. Vas a hacerlo con intención. No, eso no como, ahora hago ejercicio, ahora me pongo en este plan, etcétera, porque quieres los beneficios. ¿Quieres los beneficios de un matrimonio saludable? Tienes que hacer algo más. ¿O tú crees que tu esposa va a estar muy feliz que todo el tiempo normal, high five, y es todo lo que va a hacer? No, va a tener que hacer algo más para cultivar un matrimonio feliz. No nomás cuando lo sientas. A veces los lunes por la mañana, por años en mi trabajo. A veces el domingo era largo en la iglesia, unas cosas que hacer o lo que haya sido, y el lunes estaba cansado y no sentía ganas de ir a trabajar. Pero, ¿qué es lo que hace al trabajador levantarse el lunes temprano para ir a trabajar? La intención, el propósito, la disciplina de trabajo que tiene. Y lo hace, no, me siento medio dolorido, lo que sea, pero se levanta y se va. Porque la disciplina lo ha llevado a que sea su responsabilidad, para cumplir su responsabilidad, sea una respuesta natural. Así también, cuando nosotros nos disciplinamos a ser personas entregadas a la adoración, vamos desarrollando esa disciplina que después es normal para nosotros responder. Amanece el día nublado, gloria a Dios, qué hermoso Dios que nos puso esa sombra ya. Está lloviendo, gloria a Dios, porque es una disciplina.
Hay gente que se, ay, otra vez está lloviendo, yo no sé qué tanta lluvia. Y ay, qué calor, y ay, qué frío. Pero cuando uno ha desarrollado esa disciplina de la adoración al Creador y al dueño de la creación, entonces es una respuesta natural cuando uno está disciplinado para adorar. Así que esfuérzate, disciplínate, lucha por ello. Y entonces vas a poder decir, como decía el salmista, con qué ansia y fervor deseo estar en los atrios de tu templo, con todo el corazón, dando cantos al dador de la vida. Así que, sé intencional. Ya para terminar, punto número 5, debes de estar dispuesto. Mateo 26:41 dice así: estén alertas y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Muchas veces nosotros sentimos el impulso, pero la carne como que no, que está muy cansada, que le duele aquí, que le duele allá, y no nos damos a la adoración. Evitamos estos momentos de adoración a Dios. Pero si hemos aceptado a Cristo, si somos cristianos, Él nos ha rescatado de esa vida que vivíamos antes para ser personas para su gloria. Eso es para darle honra, gloria y adoración a Él. El hecho de querer vivir para Cristo no es nomás aseguranza del fuego eterno para que no nos quememos en los infiernos. No, sino el amor al Señor expresado porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Ciertamente, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero si nosotros nos disciplinamos, como decíamos antes, y nos hacemos intencionales a la adoración, entonces podemos desarrollar esta disciplina y estar siempre dispuesto. La disposición te va a hacer pasar por los valles más difíciles en tu adoración. La disposición te va a ayudar a que tú estés dispuesto a salirte de tu zona de comodidad para adorar a Dios, salirte de tu zona de penas, de que qué van a decir, y adorar a Dios. Va a ser la disposición. Cuando tú estás dispuesto, entonces te vas a dar cuenta de que puedes hacer las cosas diferentes y puedes dar pasos más adelante, apreciando siempre más y más el amor de Dios. Entonces, decídete a pedirle al Señor. Cuando leas la Escritura, Señor, ora, ¿encuentras alguna manera de adorar a ti? ¿Es esto para mí, Señor? ¿Puedo yo hacerlo? Y atrévete, porque es tu atrevimiento, es tu dedicación, es tu disposición que te va a llevar a niveles más altos en la oración. Y por consecuencia será que estarás más cerca del Señor. Y al estar más cerca del Señor, las cosas van mejor. Estando cerca del Señor, las cosas difíciles de la vida se hacen fáciles. Los problemas se aminoran. Las situaciones que parecen insuperables, las podemos pasar. Así que cuando aprendamos a ver la adoración a través de los ojos de la fe, las cosas van a cambiar para nuestra vida. Las cosas van a cambiar a nuestro alrededor, porque el Señor estará más cerca de nosotros. Satanás quiere mantenerte enfrascado, Satanás quiere mantenerte encerrado, ensimismado en tus problemas, en tu situación, buscando que te tengas lástima a ti mismo siempre, pero el Señor te quiere mantener en éxito. Una persona que mire siempre a las alturas. Alzaré mis ojos a los cielos. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Así que anímate. No pierdas la oportunidad. Alaba a Dios y sacarás a Satanás de su fuego. Canta cantos espirituales. Haz acciones espirituales. Recuerda, vamos a hacer una oración para despedirnos, deseándoles que todo esté bien en sus hogares y Dios les bendiga y tengan una próspera semana. Oremos. Padre poderoso, en el nombre de Jesús venimos una vez más delante de tu presencia. Te damos gloria, honra y alabanza a ti, divino Señor, porque eres nuestro Dios, nuestro Hacedor. Ovejas de tu prado somos. Gracias, Señor. Ayúdanos a vivir una vida de oración para estar siempre cerca de ti y estar fortalecidos para el día malo. Te lo
Lo rogamos todo en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. El Señor les bendiga y que esté con ustedes.